Hola polinesios, mi nombre es Rafa y hoy les voy a dibujar mi historia. Bueno, nací un año después de que mis papás se casaron. Ese bebé gordo y medio calvo que está ahí soy yo, sí era muy feo cuando nací. Me llamo Rafa porque mi papá se llamaba Rafa, su papá se llamaba Rafa y su papá se llamaba Rafa. Prácticamente yo soy el quinto Rafa. Y mi papá quería romper con esa cadena llamándome Abraham o David, pero cuando se dio cuenta mi mamá ya me había registrado y le dijo, le puse al niño Rafa. Al principio mi papá se enojó, pero después le gustó y a mí me encanta mi nombre. Siempre fui un niño muy despierto, empecé a caminar a los 8 meses y a hablar a los 9 meses. Mis primeras palabras fueron ovo, que era globo, y pote, que era poste. A mí me gustaba correr, saltar y jugar todo el tiempo, por eso era de esos niños que tenía siempre las rodillas y codos raspados. Por ser tan inquieto, un día me caí y me rompí la nariz, y en otra ocasión me rompí 2 dientes de enfrente. Tuvieron que ponerme unas prótesis plateadas y yo me sentía todo un rapero con mis dientes plateados. Cuando yo tenía 5 años, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos y entonces me convertí en el hombre de la casa. Tenía que cuidar a mi mamá, a mi hermana Karen y al nuevo bebé, mi hermana Leslie. Sí, esa cosa que parece como un caballo que está ahí es Leslie y era muy roja cuando nació. Bueno, ahora yo era el hombre de la casa y tenía que cuidarlas a ellas. Por el trabajo de mi mamá estuve en 4 primarias diferentes y por esa razón nunca tuve un mejor amigo en mi infancia. Es por ello que actualmente no soy muy dependiente de las personas. Sí tengo amigos y todo, pero si no los veo o no les hablo durante muchos meses, no me afecta y no me pasa nada. Cuando entré a la secundaria conocí a mi primer mejor amigo, y era porque los dos teníamos algo en común, nos encantaba Harry Potter, nos la pasábamos hablando todo el tiempo de Harry Potter. Fuimos al cine a ver las películas como unas 5 veces, y después cuando salió el VHS, yo lo compré y la vi como unas 20 veces más. Yo era el fan número 1 de Harry Potter. Tenía los álbumes de fotos, los juguetes, los libros, las revistas, discos, todo lo que hubiera de Harry Potter yo lo tenía. Cuando yo estaba en la prepa mi mamá me dejó ir solo a Nueva York. Ya había ido otras veces pero siempre con ella. Pero esa vez que fui solo de verdad conocí esa ciudad. Conocí todos sus edificios, monumentos, gente, transporte, tiendas, todo. Yo amaba Nueva York. Y no como cuando dices, amo esa canción o oh, me encanta ese carro. No, yo de verdad amaba Nueva York con cada célula de mi cuerpo. Se supone que esas son células. Regresé al DF y yo estaba muy triste porque extrañaba Nueva York. Así que me obsesioné con los edificios más bonitos de mi ciudad porque me recordaban a Nueva York. Me había obsesionado con el World Trade Center y con este edificio que parece un pantalón. Y durante mi prepa lo único que hacía era dibujar edificios en mis cuadernos. Dibujaba edificios, dibujaba ciudades. Mis cuadernos de la prepa eran unos cuadernos de arquitectura. Bueno, con diseños muy mal hechos, pero eran mis diseños. En la prepa casi no le hablé a muchas personas porque no me caía muy bien esa gente. Y ahí conocí a 2 de mis mejores amigas, a las cuales les mando un gran abrazo. Como yo estaba tan obsesionado con los edificios, ya sabía que era lo que quería estudiar, arquitectura. Quería traer Nueva York a la Ciudad de México. Y cuando yo estaba a punto de escoger mi carrera, ¡pum!, que se me atraviesa otra carrera, mercadotecnia. Fui a una universidad para informarme más sobre la carrera de mercadotecnia y ahí una señora muy hermosa me dijo: sí, Rafa, cuando termines de estudiar mercadotecnia vas a hacer publicidad en radio, televisión, revistas, internet, en todos los medios. Y yo dije, sí, guau, eso es lo que quiero hacer, voy a estudiar mercadotecnia. Y con esa idea me metí a estudiar mercadotecnia en el TEC de Monterrey, otra de las cosas que más amo en la vida, mi universidad, y estoy muy orgulloso de estudiar en ella. Los primeros semestres yo esperaba con mucha ansia tener mis clases de Photoshop, edición de videos, diseño web, pero conforme fueron avanzando los semestres me di cuenta que nada de eso era mercadotecnia. Mercadotecnia eran puros números, ecuaciones, gráficas, estadísticas, más ecuaciones y mucho más estadísticas. Mercadotecnia no era nada de lo que me habían dicho, pero aún así no me arrepiento de haber estudiado esa carrera. De hecho me gusta mucho más que lo que es publicidad. En el TEC me metí a la asociación de mi carrera y atletismo. En la asociación de la carrera hacíamos eventos para los estudiantes de mercadotecnia y en atletismo viajé a muchas ciudades a competir y a representar al TEC. En estos 2 lugares conocí a mis 3 mejores amigos. Juntos íbamos a todos lados, salíamos de fiesta, eso se supone que es un carro. Salíamos de fiesta, salíamos de antro, nos íbamos a todas partes, salíamos jueves, viernes y sábado. Después nos empezamos a aburrir un poco y dejamos de salir los jueves, después los viernes y después los sábados. Actualmente seguimos saliendo pero ya no tanto. Un día yo estaba con mi amigo Jonathan en su carro, sí, otra vez se supone que es un carro, y estábamos diciendo tonterías, lo único que sabemos hacer él y yo cuando estábamos juntos. Y se nos ocurrió hacer un canal de YouTube. Al canal lo llamamos Plática Polinesia con los Cuates. Pero solo subimos 2 videos en 6 meses. Y eso la verdad a mí no me gustó mucho porque yo sí quería desarrollar buen contenido para YouTube. Entonces creé mi propio canal que se llamó Plática Polinesia. El primer video que subí era uno donde mi perra Clean bailaba una canción navideña, pero por derechos de autor, YouTube quitó el video. La primera que le hice fue cuando me metí al refrigerador y la asusté, pues le hice la clásica broma de la crema batida y de ahí nació Plática Polinesia como ustedes lo conocen. Mientras yo estaba haciendo todas estas bromas para YouTube, surgió la oportunidad para trabajar en ese edificio que tanto yo había admirado.
el pantalón, y entré a trabajar a una empresa que se llama Jump. Esta empresa tiene 3 marcas de comida: Taco Bell, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. Yo entré a trabajar en el área de mercadotecnia de Pizza Hut. A mí me encantaba mi trabajo, no me importaba ir tan lejos hasta Pizza Hut, porque era una de las cosas que más amaba. Me encantaba mi trabajo. Y aunque ya no trabajo ahí, sigo amando a Pizza Hut. Una de las actividades que yo tenía que hacer era analizar a la competencia, y para eso tenía que probar pizzas de Pizza Hut y pizzas de todos los competidores. Y sí, Pizza Hut tenía el mejor sabor. Yo comía pizza 3 veces a la semana, y eso al principio me encantaba, aunque después casi me da un infarto por comer tanta pizza. Es en serio. 1 año y medio después se presentó la oportunidad para trabajar en el edificio de al lado, que me gustaba mucho más que el pantalón porque era un edificio mucho más nuevo y más padre. Entré a trabajar en una empresa de telecomunicaciones que se llama Nextel. Y bueno, ahí yo estaba más feliz porque tenía la mejor vista, estaba en el último piso. Aunque cuando entré en Nextel empecé a perder el interés de trabajar en los corporativos. Siempre me la pasaba haciendo cosas de plática polinesia. Cuando venía mi jefe, hacía como que estaba trabajando. Le entregaba lo que él me pedía y seguía editando videos de plática polinesia, actualizando el sitio web y generando nuevas ideas para el canal. Un día dije, ¿por qué tengo que ir tan lejos si lo que me gusta lo puedo hacer desde mi casa? Y fue el día en que dejé el mundo de los corporativos. Empecé a trabajar desde mi casa en Plática Polinesia y ya tenía muchísimo más tiempo para dedicarle al canal. Gracias a eso pudimos crear otros canales. Y todos ustedes, los polinesios, estaban ahí desde su casa apoyándonos y pidiéndonos más tutoriales, retos, bromas, preguntas y respuestas y más vlogs. Plática Polinesia es otra de las cosas que más amo en la vida. Y les doy gracias, polinesios, con cada una de estas letras en mayúscula, por todo el apoyo que nos dan. Y sus comentarios, si me gustan, nos dicen que seguimos haciendo las cosas bien. Créanme, leemos cada uno de los comentarios, mensajes y correos que nos envían. Es por ustedes que este proyecto sigue y sigue creciendo cada día más. Mis hermanas y yo estamos súper contentos con la respuesta que hemos tenido de ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo y les digo que cada meta que ustedes quieran alcanzar no depende de nadie más, sino de ustedes. Y la única manera de volver realidad sus sueños depende de sus ganas para lograrlo. Espero que les haya gustado mi historia y nos vemos en el siguiente video, polinesios.